Bienvenidos a la charla de este día. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver acerca de la oración. Vamos a hablar acerca de la oración porque es uno de los temas fundamentales en la vida de la cristiandad. No solamente como cristiandad, sino en particular la vida de un discípulo depende justamente de ese tiempo de oración, ese espacio de comunión que él guarda para con Dios. Este estudio tiene como trasfondo la idea de poder revisar las diferencias que existen, o tratar de corregir las diferencias que existen entre la oración contemporánea y la oración que encontramos nosotros como modelo en la Biblia. Entonces, es a partir de ello que vamos a trabajar en esto. Vamos a hacerlo a través de 5 secciones. La primera sección vamos a usarla para revisar justamente los modelos de cómo oraba la iglesia primitiva, es decir, cuál era la forma en cómo esta iglesia primitiva lo hacía. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, porque entre la iglesia propiamente y, y Jesús mismo justamente se encuentra la experiencia apostólica. Esa experiencia apostólica es muy importante porque a partir de ella se generan los distintos elementos. Entonces vamos a, en primer lugar a enfocarnos en cómo lo hacía la iglesia apostólica, ese es nuestro primer espacio, para después contemplar a través de las epístolas del apóstol Pablo 4 áreas más acerca de cómo se oraba en la iglesia primitiva, en este caso a partir de la oración apostólica de Pablo, donde vamos a ver cómo oraba por la misión, por el crecimiento de la iglesia, etcétera. Otras 4 áreas más. Bien, ahora, en nuestro primer tema de este día, la oración de la iglesia primitiva. ¿Cuál es la oración de la iglesia primitiva? ¿Qué ocurre con ella? Bueno, en primer lugar debemos de recordar que orar es importante para los discípulos. Es tan importante la oración que ellos son los que se acercan a Jesús y le hacen una solicitud. Le dicen a él, Lucas capítulo 11, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Observe lo que el texto dice. Enséñanos a orar. Pero observe que hay algo importante que ahí está implícito. En primer lugar, se trata de que ellos en realidad ya tenían una práctica de oración, no les era ajeno. Dentro del judaísmo realmente no es ajeno la idea de orar, forma parte esencial de su propia vida de fe. La práctica judía tenía que ver con la oración. Por eso ellos dicen, como Juan les enseñó, ahora tú también enséñanos. Entonces, ahí hay una parte importante. No es que es algo totalmente nuevo para ellos, sino que están buscando que ahora sea Jesús, su maestro, quien les diga cómo. Entonces, orar es parte de la observancia del judaísmo. Entonces, esa es una parte esencial acerca de todo esto. Sin embargo, cuando hablamos acerca de la oración, en el judaísmo parte de la intención no era simplemente ritualismo, sino que en el fondo del judaísmo se animaba a los creyentes a que ellos confiaran en que orar y que esta oración cumpliría el efecto por el cual ellos habrían de estar orando. Entonces, no se trata simplemente de religiosidad, sino que realmente ahí existía también una fe viva, genuina, dentro de ese mismo judaísmo. Ahora, la oración es la que poco a poco va transformándonos. La oración cambia la vida de las personas. Así es que en el judaísmo ese concepto de oración tenía que ver con un par de elementos que son importantes. Dios era personal, pero al mismo tiempo que era personal, también Dios permanecía un tanto inaccesible al ser humano. Es cierto que estaba en el templo y que podían orar al templo, pero la verdad es que hay una experiencia y una forma de dialogar donde Dios sigue estando un tanto ausente de ellos. Veamos este texto. Salmo 102. Señor, escucha mi oración. Deja que mi queja llegue a tus oídos. Observa que sí hay un lenguaje personal, un lenguaje donde es de uno a uno, y al mismo tiempo Dios está un poco alejado, un tanto separado de ellos. Deja que mi queja llegue a tus oídos, como si hubiese algo que los separa, aunque ellos saben que no se trata exactamente de ello. Ahora, esto va a evolucionar, por supuesto, en el cristianismo. ¿En qué sentido? En el cristianismo ocurre esto. La oración de Jesús se enfoca particularmente en esto. Padre nuestro. Observa el concepto de Señor a Padre. Ahí hay un cambio importante. Que estás en los cielos, es cierto, Dios sigue en el mismo lugar. Pero ¿qué es lo que cambió? Justamente la forma de cómo nos relacionamos para con Dios. A partir de la gracia en el Nuevo Testamento, efectivamente nuestra relación con Dios es personal, sí, igual que en el judaísmo, pero
Ahora se trata de un diálogo mucho más familiar, mucho más cercano, en el que cada uno de nosotros podemos participar. Entonces, sí hay una evolución en ese sentido entre la oración del judaísmo y el concepto de oración en el Nuevo Testamento. Ahora, se trata de una relación creciente. Veamos otra vez las categorías. En el judaísmo, el concepto de señor y siervo, esa es la forma de cómo se habla. En el Nuevo Testamento, la relación se hace padre e hijo. Es decir, lo anterior no se niega, se asume. Jesús sigue siendo Señor nuestro y en el Nuevo Testamento es claro que así lo es. Y también somos siervos suyos, pero agregamos también una nueva dimensión, la relación padre e hijo. Entonces, es una relación que va creciendo, que tiene nuevas características, que se amplía y que modifica, si puedo decirlo así, genera una mejor relación para con nosotros. De ahí entonces la frase con la que los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, enséñanos a orar. ¿Qué es lo que están realmente diciendo? Ya vimos que no se trata de que les enseñara el cómo, porque realmente ellos ya saben cómo. Entonces, la mayor necesidad es simplemente orar y orar y orar. Enséñanos a hacerlo, no tanto el cómo hacerlo, sino que lo practiquemos todos los días. Déjame hacer aquí un pequeño paréntesis. En nuestra cultura, hablar de la oración, particularmente del Padre Nuestro, podría yo decir que es una de las oraciones más universalmente conocidas. Casi cualquier persona que puedes topar en la calle, puedes hablarle algún fragmento del Padre Nuestro y va a encontrar cierto conocimiento general de él. Tal vez no lo pueda repetir de forma completa. Sin embargo, en la realidad lo que ocurre es de que no hay una práctica de oración. Eso es lo que realmente está ocurriendo. Y eso ocurre incluso también hacia el interior de las iglesias. De ahí nuestra necesidad a la cual los discípulos apelaban en aquella época, y hoy sigue siendo una necesidad de orar, de que nosotros lo estemos practicando. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra relación. Entonces, esas iglesias fuertes, poderosas, que vemos en el Nuevo Testamento, donde la gente se convertía por miles, justamente tenían una relación muy fuerte en cuanto a su vínculo para con Dios, lo cual por supuesto es posible para cada uno de nosotros también. Pero en el Nuevo Testamento está explicitado así. Se refiere a la gente de esa época, a la iglesia de ese momento, Hechos 2:42. Dice, los cuales, refiriéndose a las personas, se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, en el mutuo compañerismo, en el partimiento de pan y en las oraciones. Observa el conjunto, que es muy, muy, muy completo, muy, muy redondo el concepto que se está utilizando. Entonces, esos cuatro elementos están ahí presentes. Fidelidad a la palabra, por supuesto, compañerismo, partimiento del pan, puede implicar la experiencia eucarística, la Santa Cena, pero también puede ser simplemente el que se sentaban a comer juntos y en las oraciones. Los cuatro elementos no son uno sí y otro no, sino que forman parte de un solo conjunto, donde la oración con la palabra de Dios y la comunión forman esa triada que genera la fortaleza entre las iglesias, en los individuos y por supuesto en el testimonio y la relación que todos podemos guardar para con Dios. Entonces, palabra y oración son medios para la comunión, de eso se trata. Medios que Dios nos ha dado para que nosotros fortalezcamos nuestra comunión con Él. Por eso el apóstol Pablo escribe así en la epístola a los Efesios: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Observa ese énfasis. Oren en todo tiempo, observa esa idea, con toda oración y por todos los santos. Observa cómo la idea es englobar todo a través justamente de esa experiencia de la oración. Ahora, Jesús no enseñó a los discípulos a orar, a predicar. Jesús no se sentó una tarde y empezó a explicarles, pero si bien no les enseñó a predicar, sí tomó tiempo específico que podemos leer a lo largo de los textos acerca de cómo orar. Y no solamente en la oración del Padre Nuestro, sino que en el llamado Sermón del Monte y en otros fragmentos encontramos diferentes cláusulas donde invita a la gente a orar, les convoca, etcétera. Y hay modelos de oración, Juan capítulo 15 hasta el 17, una oración larga. Entonces, ahí hay modelos específicos de cómo es que Jesús estaba orando. Entonces, la oración forma parte importante. ¿Por qué? Porque se trata de la forma de cómo nosotros nos vinculamos para con Dios. Así es que la oración es mucho más que una liturgia.
En este fragmento, como estamos hablando acerca de la historia de la iglesia y de cómo la iglesia primitiva lo hacía, voy a tomar un fragmento de algunos textos, fragmentos de la Didache, algunos de los padres de la iglesia, en este caso la Didache. Ve lo que dice este texto. No oréis como los hipócritas, sino como el Señor nos invitó a hacerlo en el Evangelio. Claro, ahí hay una expresión específica que se hace referencia a Jesús, pero también se hace referencia a que es el Evangelio el modelo a seguir. Y sigue a continuación el texto. Padre nuestro, con la doxología final, y ahí va a terminar. Ahora, hay una cláusula que está hacia el final y que yo quiero subrayar, donde termina diciendo, ora de esta manera 3 veces al día. Aquí hay algo importante a mencionar. Hay una cierta continuidad con el judaísmo, pero también hay un crecimiento acerca de esa relación para con Dios. Entonces, no solamente es que ahí permanece algo, sino que hay un crecimiento también. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, ora 3 veces al día. ¿Es una práctica del judaísmo? Sí. ¿Que la iglesia primitiva sigue utilizando? Sí, por supuesto. Veámoslo esto. 3 veces al día como modelo es algo que estaba en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, pero vamos a tomar su base justamente desde el Antiguo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias. Observa cómo acostumbraba hacerlo. Entonces, te das cuenta en el texto, no es difícil de observarlo, en el texto nos damos cuenta que hay una práctica continua y que él lo está haciendo así. Entonces, esa relación es muy, muy importante, 3 veces al día. ¿Cómo lo hace la iglesia en el Nuevo Testamento? Veamos en el libro de los Hechos 3 citas rápidas. Un día, Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde. Ese ya es un horario importante. Es decir, el momento de la oración. Por si no lo hubiésemos entendido, Lucas nos deja esa aclaración. Es el momento de la oración. Ahora, vamos un poquito más adelante. En Hechos 10, versículo 9. Al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, ¿ok? Al mediodía, las 3 de la tarde, al mediodía. Y ahora vamos a regresarnos un poquitito en cuanto al texto. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Es decir, ve los horarios, las 9 de la mañana, mediodía, 3 de la tarde. Son las 3 veces al día que se reunían justamente en el judaísmo o que acostumbraban orar. Eso tiene que ver con una oración constante. Es decir, no es vamos a dejarlo para el próximo domingo. No es ni siquiera para la próxima velada de oración, sino que hay una práctica continua a través de la cual se busca y se genera esa propia relación para con Dios de los discípulos. Entonces, en las oraciones de los primeros discípulos, es decir, esa iglesia apostólica y la que le sigue, justamente esos primeros creyentes, la práctica de la oración era común. Veamos 3 ejemplos. Hagan sus oraciones, sus limosnas y todo cuanto hicieren, según los preceptos dados en el Evangelio. Entonces, oraciones, limosnas, las ofrendas, la forma de vivir, etcétera, tiene que ver con el Evangelio. Eso es una explicación clara de este texto que trata de recuperar la tradición apostólica llamado la Didache. Entonces, a través de la Didache, justamente lo que se hace es tratar de recuperar la práctica de los apóstoles para transmitirlo a la iglesia. Háganlo, incluyendo la oración, por supuesto, de acuerdo a los preceptos del Evangelio de nuestro Señor. Número 2. Las oraciones de los primeros apóstoles tienen que ver con esto. Y oren sin cesar por el resto de la humanidad, los que sí tienen esperanza, para que puedan hallar a Dios. Observa el enfoque. En este caso es Ignacio de Antioquía, más o menos la misma época, y el énfasis está en particular sobre orar acerca de la salvación del Evangelio, la evangelización, si pudiéramos decirlo en términos más contemporáneos. Entonces, ellos están orando por esos asuntos. Entonces, se sigue el modelo del Evangelio, pero también el énfasis recae ahora no solamente en el Evangelio, sino también en la misión de Jesús, que es también la misión de la iglesia. Entonces, ahí es donde se puede uno seguir. Número 3. Volvamos a la palabra que nos ha sido entregada desde el principio, siendo sobrios, observa, siendo sobrios en la oración, constantes en el ayuno, rogando al Dios omnisciente con súplicas que no nos deje caer en tentación, según dijo el Señor.
El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Observas que no es difícil en este texto de Policarpo de Esmirna poder encontrar en los fragmentos del Evangelio que están ahí implícitos, ¿sí? Precisamente en no nos dejes caer en tentación o líbranos del mal o del malo, de acuerdo a la versión que estuviésemos leyendo, y el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Son fragmentos que nosotros encontramos en los textos de la Biblia, en el texto del Nuevo Testamento, y que la tradición apostólica o subapostólica trató de recuperar. Entonces, los primeros discípulos de Jesús, esos después de los apóstoles, por supuesto que seguían la enseñanza que estaba siendo expresada de Jesús a través de los apóstoles y para la iglesia después. Entonces, ellos lo hicieron. Ahora, es una fe que también influye en el culto. Hay un pasaje en particular que se refiere a ese espacio de culto y que está en lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal. Es decir, ese momento en el que Jesús entra al templo y lo limpia, llevándolo una vez más al orden que originalmente Dios le dio. ¿Cuál es ese orden? Veámoslo. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Ese es un texto que está originalmente en el libro de Isaías. Pero ¿cuál es el propósito del profeta Isaías como la práctica de Jesús? Devolver las prácticas a su forma original de cómo Dios planteó las cosas. De eso se trata. Entonces se convierten en casas de oración. El templo tiene que ver con la oración, no solamente con la predicación de la palabra, sino la oración. ¿Por qué esto es importante? Bueno, en la práctica primitiva de esas iglesias primitivas, ellos se reunían originalmente en las sinagogas. Uno lo puede leer con muchas facilidad. Cuando empiezas a leer sobre los viajes de Pablo, te das cuenta que parte de su estrategia era justamente ir a la sinagoga y empezar ahí a predicar. Pero en cuanto empieza a surgir el cristianismo, ya no llaman sinagogas a esos espacios. Eso era para los judíos. Ahora para ellos se empiezan a convertir en casas de oración. Y como casas de oración, esas no es un edificio aparte, sino que una casa común, es decir, donde la gente se reúne, donde la gente vive en espacios cotidianos, ahí empieza a convertirse en espacios donde la adoración se va a producir. Esto va a tener influencias muy, muy importantes, por supuesto, para la evangelización y el testimonio de la iglesia completa. Entonces, eso va a ser muy, muy importante. ¿Por qué? Porque las comunidades de fe se van a tornar atractivas para la sociedad donde se encuentran, y uno de los elementos tiene que ver justamente con la oración. La oración juega un papel muy muy importante. ¿Por qué? Porque justamente la oración, en lugar de hacerse en un lugar aparte, es algo separado, no es así, sino que ahora ocurre en los lugares cotidianos, son casas de oración, si puedo decirlo así. Se trata de los grupos pequeños, de las células de estudio que se hacen en los hogares, donde el espacio de sagrado y profano, que a veces lo marcaba el templo, como esa separación entre sagrado y profano, queda rebasada para ahora convertir en espacios de sacralidad cada una de las casas donde los nuevos discípulos están reuniéndose. Ahí es donde empieza a convertirse en algo muy, muy importante. Ahora, no es la capacidad de retórica de la oración en medio de esto, sino la oración como el cambio espiritual que se produce en los nuevos creyentes al entrar ellos en comunión con Dios. Ese es el punto importante, donde empieza a generarse algo nuevo en medio de ellos. ¿Qué es eso nuevo? El cambio espiritual. Y que ese cambio espiritual, al ser visible en las casas, en los hogares, en los negocios, entonces no es una religiosidad que se vive en los templos, sino una religión que se vive, una fe que se vive, una espiritualidad que se desarrolla en medio de los lugares cotidianos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, fue parte de su enseñanza, seguramente lo podrías recordar, Jesús dijo, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces se convierte asimismo esos espacios por toda la ciudad como espacios donde la gracia de Dios es manifestada, y eso por supuesto se vuelve muy muy atractivo, y eso nos conecta directamente en la oración con la evangelización. Entonces Justino Mártir decía así, más o menos en la misma época de la Didache: hagan todo lo que puedan en apologética, pero agrega oración. Hagan todo lo que puedan, sí, pero agrega oración. ¿Por qué? Porque la misión de la iglesia es eminentemente espiritual. Es cierto, podemos brindar atención médica, podemos brindar atención
alimentaria para la gente que está pasando por momentos difíciles. Podemos traer algo de consolación, pero en realidad la parte fundamental que ha sido encomendada, porque así dicen las Escrituras, tiene que ver con el ministerio de reconciliación. Y ese ministerio de reconciliación solamente es viable a través de la presencia de Cristo Jesús en medio de nosotros, para que todos los hombres puedan ser contados dignos de la verdad. ¿Sabes? Realmente, si no es la presencia de Dios la que se hace presente, no pueden ni ellos ni nosotros comprender el Evangelio. De hecho, nosotros necesitamos la iluminación del Espíritu para poder entonces aprender y descubrir las verdades que Dios tiene para nosotros. Por eso el texto de Justino Mártir dice así: oren por sobre todas las cosas, las puertas de la luz les sean abiertas, porque estas cosas no pueden percibirse ni ser conocidas por todos, sino solo por el hombre a quien Dios y su Cristo le han impartido sabiduría. Así es. Solamente cuando Cristo ilumina, cuando el Espíritu de Dios ilumina nuestras vidas, solamente entonces así somos capaces de comprender el Evangelio de Jesucristo. Es la única manera de cómo eso puede ocurrir. Así entonces también el apóstol Pablo lo entendía. Y ese texto de Colosenses nos lo muestra claramente. Oren también por nosotros, para que el Señor nos abra las puertas y prediquemos la palabra, para que demos a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Oren para que pueda proclamarlo como debo hacerlo. Entonces, el apóstol Pablo vincula específicamente la oración con el tema de la evangelización o la proclamación de la palabra. Entonces, son elementos que siempre van a estar caminando juntos. Entonces, oración, predicación, evangelización van como parte de un mismo proyecto. Cuando terminaron de orar, regresamos al libro de los Hechos como punto de referencia, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Observa entonces aquí el escenario. El escenario es cuando terminaron de orar, es decir, en el momento en que la gente está en comunión con Dios, y esa parte es muy importante, comunión con Dios te comunica directamente con evangelización, es decir, para ponerlo en forma más simple, si estás en comunión con Dios, necesariamente el mismo Espíritu te lleva al servicio. No hay forma. No hay forma de que tú estés en genuina comunión con Dios y que eso no te lleve a proclamar a otros lo que Dios está haciendo en ti. No hay forma. Entonces, oración y predicación, evangelización, necesariamente están vinculados. No hay forma de disociarlos. Veámoslo en otro texto más. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Oren también por mí, dice el apóstol Pablo, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el ministerio del Evangelio. Observamos entonces con mucha claridad esto. La oración tiene que ver necesariamente con la evangelización, si puedo decirlo así. Es el antecedente de la evangelización, es el antecedente de las misiones, justamente esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la obra misional, finalmente se trata de compartir la experiencia que en Cristo Jesús hemos estado nosotros viviendo y la compartimos para con otras personas. Entonces, todas las cosas finalmente dependen, en la oración de Jesús, por cierto, en el Evangelio de Juan, si estamos separados de Él, no tenemos absolutamente nada que hacer. Sin Él nada podríamos hacerlo. Entonces, orar es un imperativo para la iglesia y para cada creyente, por supuesto. Es algo distintivo de los discípulos. Si una persona dice que es discípulo de Jesucristo, necesariamente va a orar. Tal vez no va a ocupar 4 o 8 horas de buena oración, pero va a orar. No sé cuánto. Cada uno de nosotros estamos también en diferentes etapas de crecimiento y algunos quizás orarán 10 minutos. Otros quizás van a tener una práctica mucho más amplia de oración de tal vez un par de horas. Pero todos y cada uno de los discípulos aprenden a generar ese vínculo con Dios a través de la oración. Es lo distintivo del ser discípulo de Jesucristo. De ahí entonces regresamos a nuestra palabra con la que iniciamos, donde los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Así es que eso nos lleva justamente a eso, a tomar primero los modelos de oración de los primeros discípulos, que consideraremos en los estudios subsecuentes. Y número 2, orar bajo la guía del Espíritu Santo. Porque
Se trata de aprender una técnica de cómo hacerlo, no se trata de desarrollar una habilidad no personal, sino es la presencia del Espíritu de Dios la que nos guía, la que nos impulsa. Leamos este texto juntos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él es el que ora y, si puedo decirlo así, compone incluso las oraciones que yo mismo hago. Entonces, hoy acabamos de ver este pequeño espacio. Nos vemos, si Dios lo permite, en los próximos estudios para considerar cómo oraba el apóstol Pablo por la iglesia. Dios te bendiga. Amén.